antes, tenemos el marco legal de la ley que me permite, pero no me obliga, pero lo que debe primar, y yo creo que eso es algo que también se ha tratado mucho en la guía, es el sentido común. Es decir, al final, el que licita tiene que pensar que efectivamente él quiere unas cosas, pero tiene que ser consciente del nivel de madurez que tiene el sector. Es decir, lo que no puede pedir es que de hoy a la mañana, cuando el sector a lo mejor no esté preparado, le exija que le haga una serie de cosas para las que el sector no está preparado, porque entonces no lo va a obtener. No parece, no parece bastante realista. Con lo cual, un poco la estrategia que aquí intentamos promover, o se plantea de forma positiva para el cliente público, es que es cierto que el cliente público es un motor muy importante para impulsar el uso de BIM, pero por otro lado, esto hay que trasladarlo al sector a través de la definición de requisitos y de las solvencias, ¿no? Y de las solvencias propias que tiene el sector. Y me parece muy interesante, ¿no?, esto que sí que ha plasmado Marcos, ¿no?, por un lado, ser exigente, moderadamente exigente, para que se tome en serio. Es decir, si al final tú como licitador simplemente dices en tu pliego, bueno, si puedes me lo haces en BIM, pues no te lo va a hacer nadie, ¿vale?, evidentemente, con lo cual hay que ser exigente, pero también ser coherente y no pedir imposibles, siendo consciente, tú que estás sacando proyectos día a día, tú sabes la madurez del sector, tú conoces qué es lo que te entregan, ¿no? Tú sabes lo que te hacen mejor y lo que te hacen peor. Y ser en cierto modo flexible, ¿no? Yo creo que aquí es jugar en la balanza de ser exigente con ser flexible. Oye, yo te lo exijo, valoro que te esfuerces, si en algo no llegas, pues bueno, te lo permito porque te estás esforzando y porque estamos en una fase de mejora. Y ser transparentes. Yo creo que eso también es bastante importante desde el punto de vista de cliente público, ser transparente con todos y lo primero con sus propios proveedores. Vale. A la hora de definir los requisitos, este pliego, ¿qué tiene que definir? Bueno, cuando hablamos de BIM es qué información quiero que tenga el modelo y cómo quiero que me desarrollen el modelo y cómo quiero que me lo entreguen. Entonces, estas exigencias, ¿no?, estos requisitos de información por parte del cliente deben trasladarse, pues, a los documentos contractuales propios de la licitación, ¿no? Pues si necesita un informe de necesidad, en los pliegos, ya sea la parte técnica como administrativa, y siempre estar basados en criterios, pues, lo más homogéneos, estandarizados y trazables posibles. Vale. Hemos visto que efectivamente hay usos BIM que tienen sentido en fase de diseño, otros en fase de construcción y otros en fase de mantenimiento. Por lo tanto, habrá requisitos de información que tengan sentido en una fase, en otra y algunos en toda. Pero lo importante es que pensemos que el enfoque debe ser este de ciclo de vida completo. Es decir, cuando, aunque la licitación hable solo de que yo voy a contratar un servicio relacionado con fase de diseño o relacionado con fase de obra, que esa visión de ciclo de vida completo es importante, sobre todo cuando el que licita va a ser el que luego va a mantener. Con lo cual, bueno, pues aquí los requisitos los agrupan, ¿no?, desde un punto de vista más técnicos, más de gestión, o también desde un punto de vista que podríamos decir comercial. Vale, como os decía, tendremos requisitos para parte de proyectos, ¿vale? Con lo cual, los de diseño, ¿no?, del activo. Y esos, pues, deban incluirse en el pliego. Requisitos de obra, que esos los podremos recoger ahí en el pliego administrativo. Y luego otros requisitos que pueda haber, incluso de la parte de dirección de obra y luego de la parte de operación. Aquí un poco se resume, ¿no?, que cada una de las fases tiene unos requisitos de información propios. Es bastante curioso que para etapas tempranas esos requisitos de información están más vinculados a información gráfica. Al final necesitas disponer un modelo gráfico geométrico de qué es lo que vas a construir, ¿no?, y menos de ciertos atributos que me darán otra información
para fase de ejecución o fase de operación y mantenimiento. De forma que a medida que va avanzando mi proyecto, la información que tiene mi modelo, cada vez en porcentaje, cada vez es menos representativa la información gráfica respecto a la información, digamos, no gráfica o de prestaciones o de instrucciones de mantenimiento o de montaje que puedan tener mi modelo. Vale, vayamos a trasladar esto a un pliego, ¿no? Entonces, hemos hablado de diferentes aspectos que tiene que recoger el pliego, muchos los detallaremos un poco más adelante, pero hemos hablado de esos usos BIM, ¿no? Pues definir mis usos BIM y en qué fases, en fase de diseño, en fase de obra o en fase de operación y mantenimiento, cuáles voy a pedir. Incluso con qué prioridad, esto también es algo bastante interesante. Al final el licitador pues, puede ser incluso más flexible si define un listado de posibles usos BIM para cada fase y dice, para mí son más prioritarios estos, oye, pero si de paso me das estos dos, no son tan prioritarios, pero bueno, pues puede ser parte de la mejora de tu oferta. Hay otro tipo de elementos que se van a incorporar en ese pliego, que luego veremos, ¿no? Qué tipo de información tiene que incorporar el modelo, qué nivel de información, nomenclatura de los archivos, qué software se va a utilizar, bueno, pues todo eso se puede ir especificando. Y del mismo modo puedes priorizar en cada fase a qué le das más importancia, pero es un análisis que tiene que hacer el licitador antes de preparar o redactar ese pliego. Vale, como decíamos, los requisitos que podamos tener en fase de diseño, pues en gran medida están vinculados a información gráfica, ¿no? La morfología del modelo, la estructura de los datos, cómo se organiza la información, es lo que más valor le va a dar el cliente. Pero si nos vamos a fase de obra, pues nos interesan otras cosas, ¿no? Nos interesa poder medir, poder certificar, poder evolucionar la información que tiene el modelo y actualizarla, es decir, hay cambios en la obra que tendré que reflejar en mi modelo de algún modo, y hacer un control de calidad que me permita llegar de esa preconstrucción a algo constructivo, a tener ese as-built, ¿vale? Una vez ya ejecutada. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues esto sea un ejemplo de pliego de metro, ¿verdad? De Metro Valencia, donde el cliente ya ha hecho un análisis de qué información necesita que tenga su modelo, ¿no? Y ha hecho un análisis bastante concienzudo, porque no ha dicho dámelo todo lo que puedas, lo máximo posible, porque no le sería de utilidad y sabe que tampoco el mercado está preparado para ello, sino que especifica para cada tipo de elemento que va a componer el modelo, que compone la obra, pues hablamos pues, de la parte de cimentaciones, de pilares, de muros, en diseño, en construcción o en mantenimiento, qué tipo de información y qué cantidad de información necesito. Y lo especifica bastante bien, bueno, pues con una terminología que ahora veremos. Con lo cual, estamos viendo que el cliente, a la hora de trasladar sus requisitos de información, se los lleva al pliego y que puede detallarlo mucho, ¿vale? Puede detallarlo mucho a nivel de que quiero que mis pilares tengan la información de estos atributos. Quiero que los muros tengan la información de estos otros atributos. Y quiero además que esa información me la estructures de esta forma y la llames así. Porque si tú llamas largo a lo que otro llama long y a lo que otro llama length, pues yo luego no voy a saber encontrar, no voy a poder medir, no voy a poder certificar, no voy a poder automatizar la información. Entonces, un poco el resumen de esta parte es lo que decíamos, ¿no? Conjugar ser exigente al tiempo que somos flexibles, ¿no? Y que en el pliego, ya sea en los apartados que toquen o en los anexos del pliego, pues esté esto bien reflejado. Al final, la indefinición es lo que más errores provoca, ¿no?
Hay gente que aprovecha la indefinición para entonces hacer lo que le da la gana, pero todos sabemos que eso luego al final lleva a un descontento por parte del que lo que quería, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un trabajo para otro, lo que más agradece es que esté bien claro qué es lo que necesita. Entonces, cuanto mejor definido esté ese pliego, mucho mejor se va a preparar la oferta y se va a poder desarrollar el trabajo. ¿Y esto cómo se evalúa? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo han evaluado en el caso de FGV, ¿vale? Es decir, al final, pues, bueno, hemos dicho que la ley de contratos me promueve evaluar la calidad frente a la oferta económica, pero ¿con cuánto, no? ¿De qué forma? ¿Con cuántos puntos le doy a la calidad llamada BIM, digamos? En este caso, tiene unas fórmulas automáticas y dan entre 8 y 15 puntos sobre el total. Pero luego, aparte, tiene otra serie de criterios como de acceso a modelos de licitación, es decir, cómo voy a poder acceder a los modelos o de los entregables que me van a dar, ¿vale? Con lo cual están evaluando tanto el contenido como la entrega en sí vinculada al uso de BIM. ¿Qué otras cosas hay que evaluar o si detallamos? Bueno, si detallamos vemos ese ofertante, qué metodología va a utilizar, ¿no? Cómo va a desarrollar su proyecto BIM, ¿no? Y con una propuesta, ¿no? Luego hablaremos de este plan de ejecución BIM y evaluar un poco esa propuesta, tanto de ese plan como de qué herramientas, qué software, qué organigrama y qué medios humanos, ¿no? Con quién vamos a hacerlo. Y en esto, pues el cliente puede ser también bastante exigente, porque cuando el licitador pues siempre busca, no sé, el experto de su empresa, que es el que mete en todas las ofertas, de serie viene, pues este tío que estuvo 20 años en Suecia es el que ponemos de serie en todas nuestras ofertas. Pues esto lo va a hacer nuestro experto que está en Suecia, no sé qué. Pero el licitador, que no es tonto, pues sabe si va a venir el de Suecia, va a venir aquí a su obra de aquí o no va a venir, ¿no? Entonces, también es importante el o similar, ¿no? ¿Vendrá mi experto o similar? Pues eso el licitador ya se lo sabe, me imagino, y sabe que el similar es el que viene siempre, ¿no? Entonces, ser conscientes que el que evalúa, pues cada vez sabe mejor cómo evaluar y sabe cuando no digo le engañan, cuando intentan manejar ciertos conceptos, ¿no? De la forma a la hora de preparar una oferta. Vale. Los otros criterios que decíamos de acceso a los modelos, pues van vinculados a los formatos que estén con los modelos. Si está en un formato propietario, cerrado, pues yo como licitador me obliga a disponer de ese software en concreto para acceder a la información, mientras que está en un formato abierto, me lo facilita. Si el entregable son todos los entregables que yo he marcado en el pliego, más otros adicionales, pues lo puntuaré también de otra forma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que a la hora de evaluar una propuesta, el licitador evalúa cómo vas a hacer BIM y cómo me lo vas a entregar y qué me vas a entregar. Y la otra cosa que evalúa es, y esto es bastante difícil de evaluar, me imagino, es cuánto sabe de BIM el que me está haciendo la oferta, ¿vale? Digo que es bastante difícil de evaluar porque, bueno, pues posiblemente dentro de unos años, todos los que salgan de esta escuela o de otras escuelas, pues sabrás que tendrán unos conocimientos mínimos BIM, ¿no? Pero ahora mismo, pues tienes que aducir, bueno, pues que has hecho un máster, un curso o un proyecto que se haya desarrollado con BIM. Pero también se abusa la gente que dice que ha participado en un proyecto con BIM, ¿no? Había un edificio del BBVA en Madrid, que yo creo que todas las ingenierías de España habían participado, me imagino que alguno llevó los conos, y ya con eso había dicho que había estado en ese proyecto BIM. Y eso, el evaluador, pues también tiene que, de alguna forma, evaluar esa capacidad. Y ya hay formas de hacerlo, ¿no? Y pueden hacer entrevistas o pueden hacer ciertas cosas para realmente ver si la experiencia, si los conocimientos del ofertante son los que ha puesto en el papel, que es muy sufrido o no. Bueno, vale, entonces, un poco puede ver, el licitador puede ver o evaluar para cada fase de proyecto, para cada tarea vinculada con BIM, qué personas, con qué perfiles, ¿vale? Son los que el ofertante dice que va a participar. Vale. Bueno, pues ya tenemos que el cliente ya sabe lo que quiere y ya sabe escribir
o pedir lo que quiere en un pliego de requisitos. Pero ahora tiene que pedir ofertas y recibir ofertas, ¿vale? Un poco sabiendo esas reglas de juego. Bueno, pues ahora entraría esta planificación de la información, de cómo desarrollar el trabajo, este plan de ejecución BIM. Los ofertantes, ¿no?, los que tienen que desarrollar un servicio BIM, en función de las necesidades del cliente, en función de ese pliego, de esos requisitos, tendrán que desarrollar una propuesta con una estrategia de cómo van a producir, gestionar y entregar la información, qué criterios técnicos, de especificaciones técnicas van a implantar en ese modelo de información para cumplir los requisitos y qué infraestructura, tanto humana como tecnológica, va a estar involucrado en este proyecto. Habitualmente, ¿qué decimos? Pues que en fase de licitación, pues los distintos ofertantes pueden entregarme esa propuesta, ese plan de ejecución BIM, digamos, precontractual, donde me intenten explicar y demostrar cómo van a desarrollar BIM en el proyecto. Yo evalúo esas ofertas, igual que evalúo el resto de aspectos que que están incorporados como criterio en ese pliego, la parte económica también, y al final, pues bueno, pues adjudico a uno y esa propuesta inicial acabará convirtiéndose en mi plan de ejecución definitivo que se lleva a contrato y que se tiene que seguir a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué contenidos tendrán este plan de ejecución BIM? Pues bueno, lo hemos visto también un poco antes, pero tendrá información general del proyecto, los objetivos y los usos BIM, quién va a participar en el desarrollo del proyecto, con responsabilidades, infraestructura tecnológica, cuáles van a ser los entregables BIM, con qué formatos, las especificaciones técnicas del modelo, qué nomenclatura, qué sistema de clasificación, qué control de calidad, qué entorno común de datos se va a utilizar para colaborar. Bueno, pues todo ese tipo de cómo voy a hacer el BIM, digamos, se plasma en el plan de ejecución BIM. Cada vez, como decíamos, tenemos más guías, plantillas, más documentos de consulta que pueden ayudar a alguien para desarrollar un plan de ejecución BIM. La comisión SBIM tiene publicada una guía para elaborar el plan de ejecución BIM. Ahí tienes otros dos plantillas disponibles, en este caso del área metropolitana de Barcelona y de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, que tienen sus propias plantillas que ponen a disposición del sector para que las utilicen o las adopten para desarrollar sus planes de ejecución BIM. Vale, pero ¿qué más cosas hemos dicho que hay que definir en el plan de ejecución BIM? Bueno, pues cómo voy a estructurar la información. O sea, hemos dicho que vamos a tener información gráfica y no gráfica a nivel de modelo, de forma general, pero si me voy a cada elemento en concreto, a esa ventana, a ese muro, a este forjado, estamos hablando de objetos BIM, cada uno con su información gráfica y con su información no gráfica de prestaciones, de atributos, de condiciones de mantenimiento, de uso. Con lo cual nos encontramos que, en cierto modo, la generación del modelo BIM es la suma o la integración de diferentes objetos BIM. Parece lógico que si vamos a sumar cosas, esto era lo de sumar peras con peras y manzanas con manzanas, pues estas cosas tendrán que estar estandarizadas si yo las voy a integrar, ¿no? Si las voy a sumar, ¿no? Aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que los objetos BIM, que utilizamos para crear el modelo, bueno, pues aquí hablamos de diferentes posibles fuentes de la información. Uno sería el que el propio proyectista se lo crea, ¿no? Pues yo me creo toda la información, ¿no? En mi herramienta de modelado, hago un muro, le voy añadiendo la información que yo considero y ese es mi muro que luego, porque no lo reutilizo para otros proyectos. Pero también hay muchos fabricantes de productos de construcción que sus productos los tienen bimetizados, en cierto modo, y que puedes descargar sus objetos BIM de su página web o de catálogos que hay, porque hay también bibliotecas que desarrollan, bueno, empresas o entidades públicas que tienen muchos objetos BIM y que el proyectista puede descargar y utilizar. También es cierto que al final, cuando tú te bajas algo generalista, pues puede tener mucha información y poca de esa información sea realmente útil para tu proyecto, ¿vale?
Yo ponía un ejemplo, yo fui una vez a Bosch, la división de seguridad de Bosch, que ellos suministran o fabrican cámaras de videovigilancia, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces montaron una sesión con sus clientes para presentarles que habían hecho objetos BIM de sus cámaras de seguridad y que las tenían para que las ingenierías que eran clientes suyos las pudieran utilizar e incorporar en sus proyectos de forma ágil y rápida, ¿no? Y estaban muy orgullosos de enseñarles a sus clientes sus cámaras de videovigilancia, digamos, en BIM. Claro, sus clientes, las ingenierías, se quedaron un poco asustadas porque vieron que las cámaras estaban gráficamente desarrolladas hasta un grado de detalle, hasta el tornillo, y que entonces tenían muchísima información que para un proyecto donde tuvieras que incorporar bastantes cámaras iba a hacer que casi toda la información del proyecto estuviese en las cámaras y era información inútil. Realmente al proyectista le era suficiente con una cajita con 2 atributos y con eso tenía suficiente, ¿no? Entonces la información, lo digo porque la información que podemos obtener a veces de un fabricante o de una librería, vamos, de serie no nos va a valer nunca porque posiblemente tenga más información de la que necesitamos y necesitemos adaptarla a nuestro proyecto. En cualquier caso, si cogemos de diferentes fuentes, la estructura va a ser diferente y necesitaremos estandarizarla para nuestro proyecto. Vale, nivel de información. Si estamos diciendo que un objeto puede tener diferente cantidad de información, es lo que llamamos nivel de información. Puede ser información gráfica o información no gráfica. Dependiendo la fase en que nos encontremos, me puede interesar más información o menos, ¿no? Y esto va muy en línea al concepto de eficiencia. No pedir toda la información, es decir, yo para qué quiero, cómo voy a mantener algo en una fase de conceptual inicial cuando me vale simplemente con un esquema gráfico porque muchas cosas aún no están definidas. Bueno, pues sabiendo qué información se requiere, cuándo hay que darle y quién es el responsable de darla, podemos definir qué nivel de información necesito para cada una de las fases de mi proyecto. Con lo cual, el cliente lo puede marcar en el pliego y el ofertante lo puede marcar en su plan de ejecución. Es cierto también que en este aspecto no existe un estándar, yo diría que ni internacional ni nacional, que sirva para todos o que utilicen todos, pero sí que existen propuestas de cómo estandarizar la información. En la guía hemos recogido, por ejemplo, esta que se llama ECOP, que es bueno, una propuesta de estructurar la información de los objetos que componen un modelo, ¿vale? Está basado en el formato IFC, del que luego os hablaré, y bueno, pues propone una estructura de información, de nomenclatura, de unidades de medida, apropiadas a cada elemento constructivo. También es verdad que ahora mismo el COP está definido solo para el ámbito de edificación, ¿vale? Y no para ámbitos de la parte de infraestructuras. Vale. Otro aspecto importante a recoger en el plan de ejecución BIM es cómo voy a clasificar la información. Porque clasificar la información me permite filtrar la información, ¿no? Cuando tú tienes una tabla Excel muy grande, ¿no? Y pones el autofiltro, pues luego puedes filtrar las cosas y encontrar las cosas de forma más sencilla. Pues esto es lo mismo. Tú si codificas con algún criterio, con algún sistema de clasificación, los diferentes elementos, objetos que hay en tu modelo de información, podrás realizar de forma más ágil ciertas tareas como control visual o vincular tus objetos del modelo con partidas de obra, generar vistas. Es decir, hay muchas tareas que si tengo bien clasificada la información del modelo, las puedo hacer de forma más sencilla. Existen muchos sistemas de clasificación relacionados con BIM a nivel internacional. Algunos se usan en distintos países. En el caso de España, por ejemplo, hay uno, GubinClass, también vinculado a edificación, que tiene definido cómo clasificar los diferentes elementos por su uso principal, ¿vale? En cualquier caso, en mi opinión, creo que lo más habitual en proyectos va a ser tener que clasificar los modelos por lo menos con 2 sistemas de clasificación con enfoques diferentes, porque un mismo sistema que valga para todo, me imagino que no existe y es imposible, pero tener clasificada una información que me valga para tareas de
construcción o de ejecución de la obra, porque ese sistema me permita vincular con partidas de obra, por ejemplo, pero luego aparte tener otra capa con otro sistema de clasificación vinculado con tareas de operación y mantenimiento, donde las instalaciones de climatización o los ascensores o diferentes equipamientos lo pueda tener clasificado de otra forma para luego hacer mi tarea de gestión de activos, bueno, pues puedes incrementar la potencia, ¿no? el uso, la usabilidad de tu modelo. Entonces, bueno, pues podríamos simplemente un mismo elemento, pues un pilar, tenerlo clasificado con diferentes códigos, ¿no? Con el código de Gubin Class, pues tendrá 20.20.10.10, pero si queremos otro tipo de codificación, que puede no ser ni internacional ni nada, sino yo como cliente, mi Gemao tiene su propio sistema de codificar los pilares o el sistema de clasificación, pues lo puedo añadir ahí y le pediré al que me va a generar el modelo BIM que añada esa información a cada uno de sus objetos. Vale. Vale, y otro de los aspectos a tener en cuenta es que un proyecto, sobre todo si es un proyecto grande, pues podemos dividirlo en sí en subproyectos, ¿no? Con lo cual un modelo podemos dividirlo en submodelos. Si hablamos, por ejemplo, de una carretera, podemos tener tramos de PKs a PKs, pero que aparte en sí puede tener divididos en la parte de movimiento de tierra, la parte de cimentaciones, parte de estructuras o drenaje, ¿no? Con lo cual podríamos encontrarnos que nos sea bastante cómodo para que colaboren distintos actores o distintas disciplinas, avanzar en paralelo, hacer coordinación geométrica, identificar responsabilidades, porque si cada uno tienes delimitado qué es lo que ha hecho, el organizar mi modelo en diferentes submodelos, ya sea de forma geométrica, porque hago unas divisiones, o por disciplinas. Con lo cual es otra de las cosas que podemos especificar en nuestro modelo, en nuestro plan de ejecución BIM. Cómo quiero que se organice el modelo en submodelos. Esto tiene sentido, sobre todo, cuanto más grande es el modelo. Si estamos hablando de una obra muy pequeña, de un proyecto muy pequeño, pues a lo mejor no es necesario dividirlo en submodelos, y si es un modelo más grande, pues sí que es más necesario para todo eso que hemos comentado. Vale, y por último, ¿qué también tengo que especificar en mi plan de ejecución BIM? Pues ¿qué voy a entregar? Al final, los entregables posibles vinculados al uso de BIM, pues podemos resumirlos en el propio plan de ejecución BIM, en el modelo y los submodelos que lo compongan, y en documentos que puedan ser derivados de ese modelo. Y ahí estamos hablando pues, de imágenes o renders, de simulaciones, pero de una tabla de inventario, un registro, de un informe. Es decir, hay bastantes documentos que podemos extraer del modelo BIM y por tanto serían entregables BIM. Cada uno de estos entregables, como entregable informático, como fichero informático, pues tendrá asociado un formato, ¿vale? En el plan de ejecución BIM especificaré qué entregables quiero y en qué momento los quiero, ¿vale? Por ejemplo, quiero que el modelo BIM me lo entreguen siempre que estemos en anteproyecto, luego en proyecto básico, en ejecución, en construcción, en puesta en marcha y luego para operación y mantenimiento, ¿vale? Pero a lo mejor yo unos renders los quiero solo al principio, en anteproyecto, luego ya una vez lo tengo vendido todo, ya no los necesito. Un inventario a lo mejor lo quiero sobre todo para la parte de operación y mantenimiento, ¿no? Con lo cual debería especificar en qué momento quiero que esos entregables me los dé el proveedor y quién es el responsable de darme ese entregable. Pero estamos hablando, como os decía, de ficheros informáticos. Entonces, aparte de que me den un fichero que sea el modelo BIM, o que sea una tabla, o que sea una imagen, o que sea un vídeo, o una simulación, hay que especificar en qué formato, porque si luego me lo entregan en un formato que yo no lo voy a poder abrir, porque, no sé, porque los ordenadores que hay en mi empresa son de hace 10 años y abren lo que abren, pues tendré que especificar de alguna forma que esos entregables estén en un formato concreto. Entonces a mí me gusta distinguir entre formatos abiertos y formatos propietarios. Formatos propietarios, pues al final es el formato que de forma nativa o de serie, cualquier herramienta de cualquier tipo, cuando le das a guardar, te lo guarda. Si estamos hablando de BIM, pues las herramientas de modelado, pues he puesto pues, RVT o PLN,
bueno, pues es Archicad o si es Open Buildings, los planos pues de WG, si estamos hablando de texto, de imágenes o de hojas de cálculo, pero tenemos también las versiones de formatos abiertos, en el caso de BIM IFC o BC3 para los presupuestos, de texto DT o de S hojas de cálculo, PDF, ¿vale? Para planos, por ejemplo, PDF, JPEG para imágenes, MP4 para vídeos, con lo cual, bueno, pues puedo pedir, bueno, en el caso del cliente público hemos hablado mucho de formatos abiertos, pero si nos vamos al cliente privado, pues podría pedir cualquiera de las cosas. Sí que es verdad que pedir formatos abiertos tiene una serie de ventajas, ¿vale? Que yo creo que es importante remarcar. Por un lado, no depender de un proveedor de software, ¿vale? Yo creo que esto está bien, ¿no? Cuanto más independientes seamos, mejor. Por otro lado, ayuda a reutilizar la información, porque al final cuando tienes un formato nativo, sea de lo que sea, pues si lo quieres reutilizar años después, pues parece que a veces no es tan sencillo, porque ya no encuentras aplicación que te lo abra, ¿no? Y ahí la parte de accesibilidad de la información a lo largo del tiempo. Pero es que además, si estamos hablando de un cliente público, tiene que no discriminar, con lo cual debe permitir que cualquier organización, cualquier persona pueda participar en cualquier proyecto, independientemente de qué herramienta utilice, y, en cierto modo, también promover la competencia y la innovación. Y eso es lo que gana utilizando o demandando formatos abiertos. Vale. Muy bien. Bueno, ya hemos dicho qué necesita el cliente, ya ha consensuado, ya lo ha puesto en su pliego, ya ha pedido una propuesta que ha adjudicado, que ha escrito en ese plan de ejecución BIM y ha planificado lo que va a hacer. Ya toca trabajar, ¿no? Llega un momento que toca trabajar y llega esa parte de producción de la información. En BIM hablamos de producción colaborativa, porque al final nos permite que más gente participe. Si es un proyecto muy pequeño, a lo mejor colabora uno consigo mismo, y si es un proyecto más grande, pues colabora uno con otras personas de su empresa o de otras empresas. Vale, aquí es donde nos gusta hablar de gestión de la información, ¿no? Y que pensemos que tenemos un modelo BIM, pues de lo que pasa en fase de obra, o en fase de diseño y fase de obra, y luego ese as-built que me entrega, ¿no? Como gemelo digital de lo que realmente está construido, ¿no? Cuando hablamos de la parte BIM, hablamos también de un desarrollo, ¿no? Cuando, si en el mundo físico hablamos de diseño, construcción y explotación, operación y mantenimiento, en el mundo digital hablamos de fase de desarrollo, que es tener mi modelo hasta mi modelo as-built, digamos, y luego fase de operación, que es el uso y mantenimiento de mi modelo en fase de operación. Como comentábamos, tenemos una norma bastante potente y bastante accesible que habla o que establece unos principios básicos de todos estos conceptos, pero también del trabajo colaborativo, ¿vale? Es decir, al final, para trabajar de forma colaborativa, ¿qué habla? Pues habla de que, de que haya un acuerdo entre todos los agentes en los requisitos de información, con lo cual que haya un plan de ejecución BIM donde esté claro qué hay que hacer, qué tiene que hacer cada cual, y que trabajemos en un entorno común de datos, ¿no? Entendido como un espacio virtual donde esté el modelo de información o donde vayamos aportando la información los diferentes agentes que participemos. Y ahí el concepto de información compartida, pero en cierto modo también información segura, ¿no? Porque es necesario que la información que esté en ese entorno común de datos pues esté protegida. Ese entorno común de datos, ese Common Data Environment que se dice en inglés, es esa fuente acordada, ¿no? por todos para el proyecto, ¿no? O el activo, donde todo el mundo va a trabajar, ¿no? Ese entorno común de datos al final pues se traduce en una herramienta en red o en la nube donde está mi modelo de información, yo voy haciendo actualizaciones, puedo hacer consultas. De forma sencilla, pues estaríamos hablando, pues no sé, de Google Drive,
a lo mejor, y de forma más compleja, pues estaríamos hablando con Google Drive, con una estructura de carpetas, que a lo mejor ahora veremos, y de forma más compleja, pues hay soluciones, igual que hay herramientas BIM de modelado o de cálculo, de simulación, hay herramientas BIM de entorno común de datos. El flujo de trabajo que me marca, o por lo menos que propone como una forma racional de trabajar, es que la información que está contenida en este entorno común de datos pase por una serie de estados, ¿no? Cuando normalmente trabajamos y ponemos V1, V2, V3, V final sí que sí, esta es la de verdad, ¿vale? Bueno, pues eso vamos a intentar trasladarlo a algo un poco más decente, y es que yo tengo mi información en estado trabajo en curso. Cuando yo ya he desarrollado esa información de trabajo en curso, la paso a revisar. Si la revisan y me la dan por mala, pues me la tiran otra vez a trabajo en curso y tendré que modificar y actualizar cosas, pero solo la estoy viendo yo. En el momento que la paso otra vez y la reviso y le da el visto bueno, pasa a compartida y ya está accesible por otros equipos de trabajo. Y lo mismo, se incorpora con otra información que está haciendo otras personas al modelo y pasa al siguiente estado hasta que está publicada, ¿vale? Es decir, al final, bueno, pues tengo mi información que está en trabajo en curso de trabajo yo, en compartido con otros equipos y en publicado cuando ya me han dado el visto. En cierto modo, los diferentes agentes que participen en el proyecto, pues tendrán acceso o serán partícipes de este entorno común de datos, de esta información, ¿no? Tenemos el que licita, ¿no?, como parte contratante, pero luego quien ha ofrecido hacer sus servicios o sus subcontratas que pueda haber por debajo. Vale, vamos a suponer que ya hemos producido la información, el modelo, y ahora te lo tengo que entregar, ¿vale? ¿Qué te entrego? Pues lo hemos visto también un poco antes, ¿no? Hemos dicho que podemos tener documentación más de gestión o más a nivel de proyecto. De gestión, el plan de ejecución BIM, del que hemos hablado, o las propias referencias, guías o normas o estándares de trabajo que yo ya he seguido, ¿no? Esto es la parte de gestión. Pero si me voy a la parte técnica, tengo un modelo BIM y las cosas que derivan, que salen a nivel de planos, de renders, modelo de realidad virtual, una simulación, ¿vale? Pues todos esos derivados. Como decíamos antes, no es suficiente con especificar un entregable, sino que el entregable tiene un formato. Entonces, cada entregable se puede generar en un formato diferente, ¿no? Pues el plano yo te lo puedo entregar en WG, pero también te lo puedo entregar en PDF, ¿no? Lo mismo con mi modelo BIM, o con un vídeo, o con una imagen. Vale. IFC. ¿Por qué hablamos de IFC? Bueno, pues hablamos de IFC porque el formato abierto que existe para entregar los modelos BIM es IFC, ¿vale? Es un formato de archivo donde los elementos se clasifican bajo una estructura, es un estándar ISO, y bueno, ahora veremos un poco para qué se puede utilizar. Aquí, esto es un poco lo que decíamos antes de formatos abiertos o no. Alguien que va a recibir modelos que va a utilizar en el futuro, si promueve muchos proyectos de edificación o de infraestructuras, claro, adjudica cada proyecto pues, a un equipo diferente, cada uno utiliza la herramienta que tiene, por supuesto, pero si todos se lo entregan la información estructurada y en un formato nativo de la herramienta que han utilizado, el que recibe proyectos pues se encuentra con un montón de formatos de ficheros informáticos, de formatos diferentes, y que si quiere leer o acceder a la información en el futuro, debería tener un abanico de herramientas nativas para poder acceder a cada una, ¿no? Pues parece bastante poco óptimo y bastante poco eficiente. De ahí que, bueno, lo que promovemos es que uno de los entregables sea el modelo en este formato abierto, porque el modelo en formato abierto no caduca, ¿vale? Digamos, no prescribe. Tú a día de hoy puedes abrir un PDF de hace 20 años,
pero tú un fichero doc de hace 20 años, pues no lo vas a abrir y o no te lo abre tu Word o la mitad de la información la pierdes. Y lo mismo con un modelo BIM. Si yo cojo un modelo BIM generado con Revit, si dentro de 20 años lo intento abrir, no lo voy a poder abrir con Revit 2040, si es que lo hay. Si es que lo hay, que a lo mejor no lo hay, pero vamos a suponer que lo hay, no lo voy a poder abrir seguro, mientras que mi fichero IFC a día de hoy, dentro de 20 años, lo podré seguir abriendo. Es bastante interesante también ver que cada vez las licitaciones públicas, cada vez más, especifican en el pliego que se les entrega un modelo IFC. De hecho, en junio del año pasado estábamos en cerca de un 60% de las licitaciones públicas, ¿vale? Y subiendo, especificar en concreto en el pliego esa exigencia. Otros posibles formatos, bueno, pues muy conocido la parte de infraestructura civil, formatos abiertos, la XML, BC3 para la parte de presupuestos y en el plan de ejecución BIM hemos dicho especificar entregables, pero también especificar quién lo tiene que entregar y en cierto modo qué información va a contener ese entregable, ¿no? Entonces, bueno, desde información de proyecto, información de los elementos, toda la información que sea necesaria. Bueno, por poner también algunos ejemplos, en este caso es de 2 licitaciones de FGV, bueno, una de renovar instalaciones e infraestructuras de las líneas 1 y 2 y otro de la construcción de nuevos accesos de estaciones. ¿Qué se define en estos pliegos? Pues definen los usos BIM que hemos visto antes, pero los definen también especificando una prioridad, ¿no? Porque algunos pueden ser más interesantes y otros menos por parte del licitador. También define qué nivel de detalle de la información quiere que contengan los entregables. Los usos BIM que os decía antes, ¿no? Yo de aquí tampoco lo veo, no os preocupéis desde el final. Pero en la guía se ve más grande, en la foto. Pero de cada uso BIM, ¿vale? Pone exactamente qué quiere decir ese uso BIM, qué espera el licitador y su prioridad. Lo mismo cuando hablamos de los niveles de información para cada elemento que veíamos antes recogido. Y aquí habla pues un poco de dividir el proyecto, bueno, pues de esta forma, ¿no? Simplemente a la hora de llamar a los modelos. Oye, pues lo llamo FGV-disciplina o subdisciplina, ¿vale? De forma que hay unos criterios, o sigue un estándar para nombrar los modelos, nombrar los archivos, nombrar las carpetas de información. A nivel de entregables, también vamos a ver qué es lo que se pide en entregables en España a día de hoy. De todos los posibles entregables, los 6 más habituales son el propio plan de ejecución BIM, los planos, el modelo tanto en formato nativo como en formato abierto, un archivo de simulación, ¿no? de simulación constructiva, 4D, y el presupuesto integrado en el modelo. De estos 6, lo mismo, estas edificaciones de infraestructuras, 2017, 2018, 2019, nos vamos a 2019, los 3 que más se incluyen en pliegos es el plan de ejecución BIM y el modelo, tanto en formato nativo como en formato abierto. Vale, y por último, simplemente poneros un poco un ejemplo de una preparación de una oferta, de una propuesta por parte de una ingeniería a un pliego, ¿vale? Es decir, como ante un pliego, ¿qué es lo que ha preparado una ingeniería? En este caso, es una propuesta de AIESA, me parece, a una licitación de FGV, donde en esa propuesta pues especifica para esa tabla de usos que inicialmente venían en el pliego, pues especifica cuáles va a ejecutar. ¿Vale? Al final el licitador en este caso pues ha sido bastante exigente y ha dicho yo contemplo estos 20 y estos los puntúo más, les doy más prioridad y estos un poco menos. Bueno, pues AIESA dijo yo te voy a hacer estos y te planteo este organigrama con estas responsabilidades, estos roles, estas personas. Aparte te defino qué unidades, qué referencia y qué sistema de coordenadas voy a utilizar. Cómo voy a estructurar los datos, tanto a nivel de elementos como a nivel de los modelos, ¿no? Esa división en submodelos. ¿Qué entorno común de datos vamos a utilizar y qué nomenclatura de archivos
vamos a usar, ¿no? Entonces, en este caso, por disciplina, pues una de arquitectura, otra de estructura, otra de instalaciones, y dentro de instalaciones dividir en subdisciplinas. Ventilación, señalización, eléctricas, otra disciplina coordinación, bueno, más aparte información de qué fase, si era existente, bueno, pues toda esa propuesta de cómo lo iba a hacer. Qué software iba a utilizar, qué entregables con qué formatos de archivos y una previsión de fechas, ¿vale? Los hitos, calendario incluso de reuniones, qué acciones de control de calidad, porque al final, cuando trabajas con BIM, si tú no revisas la calidad de lo que estás generando con cierta periodicidad, pues al final pues lo que te sale es lo que te sale. Bueno, era el listado que ellos proponían de los usos BIM, de esos listados iniciales, se quedaron en este caso con 6, ¿vale? Tener la información centralizada, que el modelo sirviera para revisar el diseño, para visualización, coordinación 3D, obtener la documentación 2D y obtención de las mediciones. El organigrama que ellos propusieron, bueno, pues que había un responsable BIM, con un gestor de la calidad, y luego para cada una de las disciplinas y las subdisciplinas que hemos visto, pues un responsable de la información que iba a tener el modelo de esa disciplina o subdisciplina. Y este es el índice de su oferta, ¿vale? De ese plan de ejecución BIM que ellos propusieron, que tiene un poco todo lo que hemos hablado antes. Habla del propio proyecto, de los usos, del equipo que va a participar, los entregables a generar, con el nivel de información, geométrico y no geométrico, estructuras de datos, la estrategia de organizar el modelo, control de calidad, estándares a utilizar. Bueno, pues un poco todo lo que hemos visto es lo que la ingeniería plasmó en su oferta. Y por mi parte, nada más, aparte de responder vuestras preguntas. Muchas gracias.